Buenas, mi nombre es Jorge Silvera y en el día de hoy mi grupo y yo venimos a hablarles acerca de secuencias didácticas. ¿Qué son las secuencias didácticas? ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de ellas dentro del proceso educativo? El presente trabajo de consulta pretende compartir los conceptos e importancias de una secuencia didáctica, objetivos y actividades de aprendizaje e inteligencias múltiples dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya como docentes debemos sabemos cómo es nuestro proceso, el trabajo que debemos realizar y por lo tanto debemos conocer y buscar diferentes y variadas estrategias y metodologías que conlleven a la construcción del conocimiento y tengan significado para los estudiantes. No es llevarles la temática porque sí, sino que tenga un significado, una importancia para ellos que en algún momento de sus vidas pues lo van a utilizar, lo van a ver y van a saber de qué se les está hablando. Empezamos primero por hablar acerca del concepto de una secuencia didáctica. ¿Qué es eso? Según Laura Frade, es la serie de actividades que articuladas entre sí en una situación didáctica desarrollan la competencia del estudiante. Díaz Barrigas, por su lado, es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con estudiantes. Sergio Tobón señala como un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación con la mediación del docente. Buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En otras palabras, toda esa planeación que nosotros vamos a hacer para llevar al salón de clase, de qué manera lo vamos a organizar, cómo lo vamos a trabajar, qué es de ese tipo de, esa serie de actividades que queremos programar para realizar una temática, pero que tenga un significado para ellos, que sea algo totalmente diferente, que no sea lo mismo de lo mismo, sino que le variemos y que lo involucremos a él, al estudiante como tal, dentro de este proceso y que pues sea un éxito. Continuando, tenemos ahora las etapas o momentos de una secuencia didáctica. Empezamos por una inicial. En esta inicial damos a conocer a los estudiantes. ¿Sí? Tenemos que entrar de qué vamos a hablar, sobre qué vamos a hablar en ese día, en la clase, los objetivos que pretendemos alcanzar, cómo se va a evaluar, la importancia que tiene esta temática de pronto dentro del proceso educativo o dentro de la asignatura como tal. Y por lo tanto debemos empezar a indagar. Si no queremos darle el tema de lleno de entrada, pues podemos empezar a indagar con los estudiantes que conocen acerca de esa temática o hacerles preguntas relacionadas para que ellos vayan llevando a través de esas preguntas, llegando a la temática que se va a trabajar en el día de hoy. Eso es muy importante porque estamos involucrando a todos los estudiantes dentro del proceso. De entrada, esa es la idea de la fase inicial de la secuencia didáctica. Si no queremos darle de lleno, pues podemos ir empezando a hacerle preguntas para que él llegue a esa temática que va a trabajarse en el salón de clase. Y después le damos a conocer los objetivos, las evaluaciones y otro tipo de elementos. Cuando ya el estudiante sabe, conoce la temática y se le está empezando a trabajar, ya sea con conceptos o con diferentes actividades que vamos a ir desarrollando con ellos durante el ciclo que se programó. Entonces, se le va a entender, el estudiante haya procesado la investigación, que material que haya investigado, que haya sido previsto por el docente, debemos tener en cuenta las estrategias de enseñanza y promover en los estudiantes las estrategias de aprendizaje, lo que nosotros planeamos dentro de esta secuencia para enseñar y cómo el estudiante va a ir asimilándolo. En la parte final, en el cierre, ya sería como una autoevaluación del mismo estudiante de ver sus experiencias vividas durante la temática, todo lo que él aprendió, comprendió, alcanzó a asimilar, cómo él va a relacionar lo que ya traía con el conocimiento nuevo que adquirió en ese momento, cómo se sintió, cómo vivió la experiencia de la actividad, porque tenemos también tener en cuenta eso en el estudiante, ¿no? A veces damos la clase y hacemos la actividad simplemente
y no le preguntamos al estudiante cómo se sintió ni nada. Sacó un 10, sacó un 8, bueno, el estudiante comprendió la temática, pero no le estamos enseñando de pronto a que él se exprese y que él tenga, aunque uno a veces, muchas veces pues, hace uno preguntas al final si estaba todo claro, si hay dudas que podamos despejar en los estudiantes, y ellos generalmente pues no dicen nada, todo claro, todo claro. En el momento de la actividad es nuestra evaluación para saber que ellos hicieron bien el trabajo o no entendieron porque no se les dificultó, no sabían, pues es bueno saber entonces dentro de este cierre qué fue lo que ellos asimilaron, alcanzaron a asimilar y qué dudas todavía tienen sobre la temática. Elementos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una secuencia didáctica. Tiempo, debemos contar qué tiempo vamos a realizar, si un solo ciclo de clases o en varios ciclos de clases, porque de acuerdo a la complejidad de la temática, así sabremos cómo lo vamos a desarrollar, o posiblemente en esa primera no se alcanzó a desarrollar todo y que tenemos que trabajar en un segundo ciclo, una segunda oportunidad con ellos, en un momento de clases. Objetivos, debemos trazar los objetivos tanto de enseñanza como de aprendizaje, que quiero yo que el estudiante alcance y que espero que el estudiante llegue a alcanzar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a esperar con esta temática que él vaya a lograr al final del desarrollo de toda esta temática a través de las diferentes actividades que se hagan? Temas para abordar, obviamente tenemos que tener en cuenta qué temas abordar para poder trabajar los objetivos, las diferentes actividades, una sola o varias actividades, de acuerdo a lo que planeemos nosotros en nuestra secuencia didáctica, de acuerdo a la temática. Todo dependerá de esa complejidad de esa temática. Si quiero trabajarle una, dos o tres actividades, no necesariamente todas tienen que ser escritas, algunas pueden ser orales, algunas pueden ser a través de gráficos. Evaluación, muy importante dentro de la secuencia didáctica que estemos evaluando. En un inicio será una evaluación diagnóstica porque nos vamos a enterar lo que los estudiantes traen consigo los conocimientos previos de ese tema. Formativa, a la medida que va desarrollando nosotros la temática dentro del proceso, pues vamos dándonos cuenta, ¿no? Dándonos cuenta de lo que él está aprendiendo, de lo que él está asimilando. Y al final, al cierre sumativa, ¿no? Todo esto que hemos trabajado, al final lo va a anotar, lo va a denotar el estudiante a través de lo que él está haciendo, realizando dentro del salón de clase o lo que ha hecho durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase que estamos desarrollando. Por último, la evidencia de aprendizaje, que generalmente es escrita, ya sea a través de texto verbal, no verbal, pero también podemos aprovechar la parte oral del estudiante para que él nos dé todo lo que él asimiló de esa temática. Consideraciones a tener en cuenta que para realizar una secuencia didáctica, pues el enfoque de la asignatura o materia, incorporar materiales, gustos y costumbres del contexto, eso es muy importante, tener en cuenta esto, que el estudiante empiece a relacionar lo que yo le estoy tratando de enseñar, impartir a él, con eso con lo que él trae, lo que él conoce de su contexto y que le va a ayudar a asimilar, le va a ayudar a adquirir conocimiento, promover el trabajo colaborativo y de investigación, bueno, que el estudiante vaya asimilando eso de consultar, de buscar la información él mismo, que no espere que sea el profesor el que se la dé, sino que él puede traer ya algo de su casa. Si le damos con anterioridad, obviamente, la temática que vamos a trabajar. La colaboración pues con los otros compañeros, que entre todos hagan parte de la temática, hagan parte de la clase, que se involucren dentro de ella. Crear un ambiente de aprendizaje que es necesario, porque que no estén los estudiantes un poco dispersos, sino que estén todo el tiempo involucrados, y estrategias de enseñanza-aprendizaje que le van a ayudar, que van a servir mucho para el desarrollo del proceso educativo en el que estamos involucrados todos, y que el éxito dependerá de que no solamente de parte de nosotros, sino de ambos. Es un todo, docente y estudiante, que compartan y que logren alcanzar metas. Muchas gracias. Los dejo ahora con mi compañero en la continuación de la exposición. Muy buenas, compañeros, mi nombre es Isaac Barraza. Les vengo a hablar sobre los objetivos de aprendizaje. Nos basamos en autores como Antúnez del Carmen, Invernón, Parceriza y Zavala en el año 1999,
el cual nos definen la palabra objetivo como las capacidades que se quieren alcanzar, entendiendo la capacidad como potencialidad que un alumno tiene de realizar una tarea o actividad determinada. Para nuestro trabajo nos basamos en 4 tipos de... Para nuestro trabajo tuvimos en cuenta ciertos ítems para la obtención de dichos objetivos de aprendizaje, el cual como primero tenemos que debemos ser pertinentes, ya que los objetivos deben estar relacionados con los conceptos o principios que estos conforman las bases del aprendizaje, y también debemos ser pertinentes a ellos. Los objetivos se escriben en una manera incongruente con los conceptos y los principios. También debemos ser claros. ¿Cómo así? No debemos ser ambiguos en las palabras que utilicemos a la hora de describir nuestros objetivos. Si bien existen palabras como las cuales son apreciar, entender y saber, estas dan lugar a muchas interpretaciones que son apropiadas para referirse a principios y conceptos. El uso de estas debe evitarse a la hora de crear los objetivos. En cambio, podemos reemplazar estas palabras como comparar, contrastar, construir, diferenciar, identificar, escribir y solucionar. Serían las palabras poco más acordes que darían una mejor interpretación, y por eso se recomienda el uso de estas. Debemos ser factibles, ya que los objetivos de aprendizaje deben describir lo que el estudiante va a llevar a cabo durante todo este tiempo y los recursos con los que estamos contando en ese momento. Debemos también ser evaluables, debido a que los objetivos describen lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar. Debemos describir acá lo que es evaluable. En general a estos son los objetivos que describen el nivel que es aceptable. El método de evaluación de los estudiantes indicaría qué cantidad o tipo de objetivos se requieren para que el estudiante proceda en el programa, es decir, qué porcentaje hay en la promoción del estudiante. Para nuestros objetivos de aprendizaje reforzamos con 4 pasos para la preparación de estos mismos, los cuales son identificar las competencias que se espera que el estudiante demuestre al final del periodo de aprendizaje, elaborar una lista de temas que se consideran importantes para este periodo de aprendizaje, ya sea una asignatura, un curso o la unidad que se vaya a emplear. Identificar en relación con estos temas los conceptos, principios que el estudiante debería tener en relación con las competencias identificadas, y preparar los objetivos de aprendizaje. Como pudimos apreciar anteriormente, los objetivos de aprendizaje nos trazan el lugar a la meta que queremos llegar, esperando que el alumno haya aprendido durante todo este tiempo y pueda demostrarlo en cierto tiempo en el tema determinado. Y también nos fijamos no solo cómo el alumno resuelve sus problemáticas en el aula, sino cómo éste desarrolla los temas aprendidos o lo aprendido durante el periodo y lo lleva a su realidad, a su vida, y cómo logra resolver él esas dificultades. Las actividades de aprendizaje a continuación son las distintas tareas o ejercicios que una persona o un grupo de ellas llevan a cabo con el propósito de hacer avanzar el proceso de aprendizaje. Estas pueden realizarse en el aula o fuera de ella, de forma individual o grupal. Esto es parte del programa o la asignatura del margen mismo, ya sea por indicación del profesor o por iniciativa propia del estudiante. Muy buenas, mi nombre es Ana Cecilia Mercado Ramos y en el día de hoy les estaré hablando de la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de comprensión de la mente humana, el cual fue propuesto por primera vez por Howard Gardner, psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Howard, en 1983. Él hablaba que la inteligencia es una red de capacidades
y que el desarrollo de esta red de capacidades depende de 3 factores como son la herencia biológica o genética, su vida personal y la herencia cultural e histórica. Es decir, la inteligencia para Gardner es una combinación de potenciales biopsicológicos que nos permiten procesar información de manera creativa y útil, pero dentro de un marco cultural de necesidades y valores. Por esta razón, no existen personas inteligentes y no inteligentes, sino personas con un tipo u otro de inteligencia más desarrollado, pues al ser siempre una capacidad potencial puede estar activa o no. Dentro de las inteligencias múltiples podemos mencionar la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial o visual, la inteligencia musical, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista. Ahora veamos qué es la inteligencia lógico-matemática. Bueno, en las inteligencias lógico-matemáticas es el tipo de inteligencia que implica los razonamientos abstractos no verbales, como por ejemplo aquellos que involucran el cálculo, la percepción geométrica, el reconocimiento de patrones numéricos o lógicos o el manejo de mecanismos de raciocinio formal. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en las matemáticas, la lógica, la física, la química, entre otras ciencias exactas y aplicadas. Es común encontrarlos en científicos, ingenieros, inventores, matemáticos, contadores, etc. Ahora veamos la inteligencia espacial o visual. La inteligencia espacial o visual encontramos esta categoría en la capacidad para manejar las órdenes espaciales o abstractas, empleando para ello la imaginación y el sentido de la orientación o de la lógica. Esta inteligencia se cultiva en arquitectos, artistas visuales, diseñadores, fotógrafos y publicistas. La inteligencia musical es un aspecto universal de las diversas culturas. Implica una cierta percepción del ritmo, así como una interrelación estrecha entre el oído y la mente. Más exactamente, se cultiva en los músicos, los críticos musicales, los chamanes, los cantantes, porque permiten comprender, distinguir y seguir patrones rítmicos e incluso crearlos. Cuando hablamos de inteligencia corporal kinestésica, estamos hablando del caso de la inteligencia aplicada a la coordinación de los movimientos del cuerpo, lo cual en el caso de los seres humanos se extiende también al uso de sus herramientas. Es el tipo de inteligencia que más cultivan los deportistas, los bailarines, los coreógrafos, los modelos, los actores, pero también los artistas plásticos, escultores, por ejemplo, y en muchos sentidos los artesanos y trabajadores que utilizan sus manos y su cuerpo para resolver problemas. Cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, nos referimos a el tipo de inteligencia introspectiva que tiende a la examinación de los aspectos interiores del individuo. Es reconocer las propias emociones, los sentimientos, las lógicas que rigen la propia conducta. Inteligencia emocional que se cultiva con la psicoterapia. Ahora veamos la inteligencia interpersonal. Lo contrario a la anterior, esta inteligencia interpersonal se refiere a los aspectos del trato con las demás personas, o sea, a la capacidad de establecer vínculos afectivos con otros seres humanos y reconocer sus emociones, sus pensamientos e incluso cuando se cultiva activamente y brindarles una respuesta adecuada. Es frecuente hallarlas en líderes políticos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y terapeutas. Por último, veamos la inteligencia naturalista. Esta última categoría fue añadida a la teoría de Gardner posteriormente en 1995, el cual define la capacidad para observar y comprender las relaciones propias de la naturaleza y el medio ambiente, o reconocer sus patrones. Es frecuente hallar niveles de inteligencia naturalista en biólogos, botánicos, exploradores, jardineros, climatólogos, etc.